satisfacción para comenzar. ¿Sí? Pues sí, en la cara. Ay, sí, mira. Ya no los burritos pegándole ni modo, que agarra energía, que agarra energía. La vez pasada al final plantearon la posibilidad de, por ejemplo, de puntos posicionados. La mayoría de los dijeron vuelve a sacar Pero bueno, diputada, ¿esto qué es? Pues ¿Un banquete? Bueno, Así están ganas de venir. bueno, iniciamos con el 57, estamos pendientes ahí el 56, el párrafo que nos queda. Carlita, por favor, ¿le puedes dar lectura del 57? Pásale. Ah, te estamos tirando un poco ya. Gracias. Ya vamos. No nos abandones tanto, hombre, para avanzar. ¿Qué tal? Oye, ya me confundieron, se requiere la origen. La tengo en casa, estamos en el asunto interno de la ¿Listo? Sí. Artículo 57. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y, en su caso, la proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y porcentajes, o bien de costo-beneficio. De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante. Y a quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos,
siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente. Para los casos señalados en las fracciones 1 y 2 de este artículo, en caso de exigir igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor de la licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del reglamento de esta ley. En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, este invariablemente deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado como un representante del órgano interno de control del ente público de que se trate. Bien. ¿Qué pasó, Lisa? Porque volví a ver a mí. Todos ustedes son los expertos Pero ahí. las ofertas subsecuentes habíamos quedado. Ya habíamos quedado que se va, ¿verdad? Primero, ¿no? ¿Cómo vas a distinguir ningún documento legal? No sé, yo al menos el procedimiento te dice si es micro, pequeña o mediana empresa. La norma te dice que es conforme a las recomendaciones de la Secretaría de Economía Federal, pero o sea, no hay ningún formato en la acta constitutiva, en las declaraciones de impuestos, no se pide nada del seguro social. ¿Cómo vas a acreditar ese Estatus. En esta. Incluso es un tema ese que está pendiente de la preferencia que se le va a dar a las pequeñas y medianas empresas. O sea, si te vas así, en lo genérico sí se Tienes puede. que poner un tema de eso. O sea, ahí sí se puede porque es en igualdad de condiciones Ajá. empresas del Estás Estado hablando, o de... los dos te pusieron 100 pesos. Ahí nada más dice, además, vete la chiquita, ¿verdad? Sí, ahí no es una cuestión de domicilio, sino una cuestión de tamaño, de fortalecimiento de las pymes. Pero sí, ¿cómo ¿Cómo le vas a dar el estatus de pyme? Es cierto. O sea, ¿cómo vas a distinguir? Si lo pones que diga el presupuesto regresa. No. O sea, ¿cómo vas a distinguir de una empresa así? O sea, la empresa va a decir, oye, yo soy pyme. Va a hacer una declaración. Pero sí hay algo, no me acuerdo dónde, pero en economía. Sí. Pues sí, te dice, Pero de tantos tú eres empleados a subsistente. tantos empleados son... No, la disposición es muy clara. Te dice que hasta 10 empleados es micro, de 11 a 50, dependiendo si es comercial o industrial, es mediana, y de 101 para arriba es Pues le hacemos caso a lo que digan, No, a lo que hoy es cómo lo vas a acreditar, nada más que quede bien dispuesto. que lo acrediten con un documento de la Cámara. ¿Va a ser? O sea, si la Cámara dice esta es pequeña, mediana o lo que quiera, O incorporarlo en el padrón, la verificación, como un requisito del padrón, que venga ahí la subclasificación. puede hacer. O sea, si en el padrón le pones la clasificación, pues ya con el documento que le estás pidiendo, que está en el padrón de proveedores, pues ahí te va a decir qué es. Puede hacer, es buena idea. Para que no se quede fuera, porque si va a ser como si no tienes un documento que sienta el momento, digo, es muy raro que se presenten estas situaciones y que reclamen eso más, pero El tema aquí sería que lo tienes que disponer en la ley, pero eso es materia del reglamento, propiamente. Y si se hace por puntos y porcentajes, ¿no sería conveniente reglamentar también mínimo los 5 puntos principales de puntos y porcentajes, ya que eso queda muy subjetivo en una evaluación? Ahí lo que tenemos que irnos o estar pendiente de que sean las mejores condiciones para el Estado, atendiendo al artículo 134, y muchas de las veces en partidas que llevan varios conceptos podemos evaluar por renglones. Y hay que irnos, licenciado Isa, si no estoy equivocado, a los conceptos históricos de gasto de las mismas dependencias. Si en un término pasado teníamos ciertos precios, que no vengan y nos manipulen los precios, ¿verdad? Los proveedores. Hay que ser muy específicos en eso. Esa es la diferencia de la federal con la estatal en cuanto al sistema binario, ¿sí? Ok. Ya habíamos platicado aquí lo de los sistemas, ¿no? Sí, y de hecho veíamos esta parte de si lo dejábamos o no lo dejábamos. Algunos comentaban que sí sí lo tenemos que dejar bien definido, pero comentaba, por ejemplo, aquí la licenciada Pamela
que a ella le parecía que también se prestaba mucho a acomodar. Entonces lo establecemos desde aquí el porcentaje de qué es lo que le daremos más importancia, o lo dejamos para el reglamento. Y si lo establecemos, no todos los productos, yo creo que puede ser, a lo mejor en algunos casos tiene que ser el precio lo que importe más, en otros casos tendría que ser la calidad, o tendría que ser la experiencia. A lo mejor si un servicio tendría que ser la experiencia. ¿Y cómo definimos? Porque tendríamos que... Acuérdate que la misma ley nos prohíbe indicar experiencia en cuanto más de un año. También podemos pedir experiencias de más de un año, o a veces lo estipulamos con contratos, presentando varios contratos, pedidos, facturas. Entonces es muy subjetivo los puntos y porcentajes. Sí, es lo que... Es lo que nos comentaba la licenciada la semana pasada, precisamente eso, porque dice, se presta mucho a que si el porcentaje, por decir, es de 10, de 10 en servicio, 10 en experiencia, 10 en todos los puntos, digo, pues está mi compadre, pues le pongo 10, 10, 10, 10. Ahora, no es malo tampoco, O sea, aquí le damos oportunidad a emplear a personas discapacitadas. Que sean de empresas socialmente responsables, Personas que de la tercera edad, tampoco es malo. Tienen que quedar bien reglamentados. Que es ahí donde yo me regreso a la parte de, es bueno darle los beneficios o sea, en una ley de adquisiciones establecer esto, o nos enfocamos a la adquisición, a la compra solvente. Y yo me quedaría con el primer parrafito del artículo 57, solvente, y definir solvente, y de alguna manera dice, ya lo habíamos definido aquí entre todos, o sea, no necesariamente es el más barato, o sea, tiene que cumplir con los requisitos técnicos, la capacidad para entregar el servicio, para entregar el producto, no necesariamente tiene que ser el más barato, pero sí tiene que ser de la calidad que se requiere. Ese es otro problema, que no podemos definir calidad. Pero bueno, viene en las bases, ¿no? O sea, ustedes lo van a establecer en las bases. Específicas y objetivas. Cumple con pero es la calidad que usted dice, bueno, que a lo mejor necesito, no sé, del tema de computadoras. Pues hay uno más o menos de acuerdo a lo que vas a trabajar en una dependencia, pues dices, estas son las que necesito y cumplen con este mínimo de requisitos de calidad, y lo vas a establecer en las bases, ¿no? Sí, ese es otro punto, los requisitos mínimos de calidad, sobre todo en los sistemas informáticos. Pero es una materia de reglamentación, ¿no? Sí, creo, pero sí es difícil, es muy subjetivo clasificar la calidad. O sea, te lo pongo en los uniformes. Todos los uniformes de los policías y demás, pues sí piden determinada calidad en la tela, y que doble costura, y que X, y traen sus puntos ahí técnicos. Pero a la hora de que ves las muestras, ¿verdad? Pues, o sea, dices, bueno, pues, ¿a cuál desecho va? O sea, es de a tiro, pues, a discreción. Esta no me gustó. Porque regresándonos, entonces en las bases podemos considerar marcas. Solicitar marcas. Quiero unas marcas HP, DL, etc. ¿Puedes? Sí, porque hay muchos Tienes que proveedores de justificar. marca. No vamos a Hay un comprar solo proveedor exclusivo. bienes que no sirvan, o que no sean, o que sean patitos. Hay que comprar las necesidades. Claro, debe haber una justificación técnica. ¿Por qué quieres de? O sea, no te hacen las mismas funciones HP. O sea, ahí entran términos de compatibilidad, de tecnología de punta, etc. Pero sí debemos dejar establecidos ciertas marcas. Es una excepción que se marca en el 41 y en el 102 de las bases, la marca determinada. Y muchas veces la dependencia se va a excepción cuando son 20 o 30 millones de pesos. No, licítalo públicamente, quiero estas marcas. Es más transparente y más abierto que hacerlo encerrado en invitación cuando menos precio. ¿Y no dejaría fuera algunas empresas que no tienen marca, como por ejemplo algo que sí tienen pero son locales, por ejemplo Alaska, o no, ¿cómo se llama?
esta computadora que son muy buenos, o sea, Sí, y la verdad hasta de mejor calidad, y no vas a dejarlas fuera porque quieres una HP, una Mac, una Sony, o sea, pues también dejas fuera las pequeñas empresas. Ese es el punto que comenzamos, Sí, debe muy buena estar calidad. justificado técnica y legalmente, técnicamente por qué quieres esas marcas. Que no son capricho de la autoridad. Exactamente. Ahora, con estos requisitos o superiores, si esa es la cuestión que se está comentando. Quiero una Unas laptop, marcas dejas si me fuera. compruebas que es mejor y mejor es requisitos que la HP, pues adelante. Y eso se da en la etapa de las... En las bases, en la elaboración de bases. Sí, pero para proponer, que hablamos de algunas prebases que no son prebases, pero sí son prebases. Se me fue... Está bueno. Sí. En la junta de declaraciones. O sea, ahí podrías decir, es que esta marca igual y te hace mejor trabajo que esta, y ahí podrías redefinir o dar una solución. Lo que hace computadoras. Lo que establece la ley es que en las juntas de declaraciones no debe de haber cambios sustanciales. Sí, que es lo que vamos a establecer nosotros en esta ley, que no sean cambios sustanciales. Pero si ahí te comprueban que a lo mejor es mejor esta otra, o como... Lo que pasa es que no. Por eso tú ya vas a llevar un tendrías- sustento, una motivación para decir, no, necesito Dell, o necesito Sony, o necesito HP. Es que tendrías que cambiarlas, tendrías que Todo. cancelar la licitación y volverla a hacer. Sí. Pero en Por el eso momento lo de que tú generas las establecimos especificaciones, como no sustanciales, ¿verdad? Ajá, exactamente, porque estás haciendo como limitaciones. hasta ese momento cierras Bueno, una voy de a bases obtener una a la de junta de mejores declaraciones. características Imagínate que técnicas cambien las reglas en la junta de declaraciones. Pues los que no entraron porque no iban Lo a que pasa es que competir, yo me- pues de repente, yo me oye, computadoras. ahora sí. Y el problema no es las características del equipo, sino la manufactura de los componentes. O sea, todas tienen más o menos, excepto bueno, por ejemplo, HP, que es algo chips específicos, ¿no? O la de Lenovo, que es la de IBM. Pero normalmente lo que hacen es que todos usan los mismos componentes. La diferencia está en cuando los soldan, ¿no? Las capas que ponen, el tipo de transistores que usan y capacitores y todo. Entonces es un tema más bien de durabilidad y de estabilidad. Pero para eso hay un área normativa, Sí. ¿verdad? O sea, tenemos Entonces- que ser generales, no estamos... Exactamente. Exacto. Entonces, lo que debes de complementar son las certificaciones, más que nada, ¿no? O sea, a medida de lo que se pueda, se vas a poner especificaciones y también que tengan certificaciones. Ya hablamos de los NOMS y todas esas cosas que está... O si quieres Es- garantía del equipo, por ejemplo. La garantía, Ya si la micro no te la puede dar la garantía, pues no, ¿verdad? O sea, no porque hay ahí nada. en la gama de la cuestión de computadoras, pues puedes traer un motherboard que te va a durar nada, o más bien que es inestable, ¿no? Ese es el problema. Por eso yo insisto que tenemos que definir la parte de solvente. Cuando ya lo hablamos, bueno, pusimos que vamos a ir al glosario, pero tenemos que pensar en la definición porque tiene que abarcar precisamente estas partes. Y luego que nos enfoquemos en el 57. De los puntos y porcentajes dijimos, sí lo dejamos, pero tenemos que definir cómo lo vamos a dejar. Y luego no lo podemos dejar libre porque ahí hablábamos de que No, es bueno, muy fácil pues, a lo mejor manipularlo. para cierta dependencia o ente público, pues si quiere darle el beneficio a algún amigo, lo que tenemos que hacer es que sea general, o sea, que no tengamos. Buenos días. La ley establece las dos condiciones, la ley de dejarse los porcentajes del sistema binario. Que la ley establece los dos sistemas binarios, ¿verdad? Y es opcional de la dependencia, que es más Pero Pero si ¿cómo lo dejamos combinamos? opcional, pues es muy fácil. Cuando le quiera ayudar a mi amigo, lo hago por puntos y porcentaje, y cuando no, lo hago binario. No, reglamentándose el área de porcentaje. Acá hay 2 lugares. Bienvenidos. Gracias. Sí, es. Necesitamos ver definir aquí qué es lo que queremos para el Estado. Acuérdense que sí está la propuesta que es la base, la que está de la federación, y tenemos una ley vigente, y de ambas tenemos que definir el método que sea mejor para el Estado, lo que sea más transparente, no el más fácil, el más transparente,
que no les complique tampoco. Sí, exacto, no es hacerlo burocrático. Ahorita escuchaba un comentario de Jacqueline Percha, que es la que era comisionada de INAH. Buenos días, Manuel Orozco Buenos de días. Servicios de Salud, ¿cómo le va? Gracias. Estamos hablando de métodos de evaluación, que es lo que se está planteando Sí, aquí. estamos en el 57. Gracias. Sí. La ley que tiene 18 años perfeccionándose, la federal, ¿verdad? Ofrece distintas alternativas para el distinto tipo de compras. La de puntos y porcentajes, aunque es complicada de inicio, ¿verdad? Es nada más implementar una práctica, pero evalúa más que dos, o sea, que la binaria, ¿verdad? Más que 2 puntos. Entonces, implementar puntos y porcentajes y dejar binaria como opciones a evaluar, incluyendo, o sea, en el nuevo documento que se va a emitir para esto, sería una opción que sí conviene, es decir, no aferrarnos y decir, es esto. La ley federal ha evolucionado en ese sentido, que de binaria pasó a evaluar más puntos, que hacen más justa la evaluación, ¿verdad? Que permiten eso. Entonces, sería una propuesta, dejar, o sea, no elegir, sino tener opciones para evaluar de acuerdo al tipo de adquisición que se haga. Muchas gracias. Diputada, Bienvenidos. un segundo Sí. para presentarnos, porque Sí. mi nombre es el licenciado Jaime Quintana, estoy su director jurídico a Servicio de Salud, y la licenciada Guadalupe Estrada, también de Adquisiciones, el licenciado Manuel Orozco, que nos invitaron a la mesa de trabajo. No dábamos con el lugar, una disculpa que llegamos un poquito tarde, pero no nos decían dónde era. Entonces, pues estamos aquí para participar y ver pues, en qué podemos apoyar y pues, a ver qué aprendemos también de la reforma que se va a hacer a la ley de adquisiciones. Entonces, muchas gracias por habernos invitado. Bienvenidos. De hecho, habíamos definido en esta mesa, bienvenidos, y les haremos llegar el trabajo que ya traemos previo para que ustedes revisen. Dice, vamos ahorita apenas en el 57 de la propuesta, o sea, si estamos lentos, queremos ir avanzando, por eso les he solicitado que nos llevemos de tarea la lectura y ya vengamos con propuestas o con alguna situación porque aquí nos implementamos y agarramos temas en específico y se nos van las 2 horas y necesitamos avanzar. ¿A qué voy con esto? Sí habíamos definido ya que se quedan los dos. El problema del sistema, del puntos y porcentajes que se hablaba en esta mesa es que, y ahorita usted dijo la parte importante, o sea, tiene que ser de acuerdo a ver cuál va a ser la compra. De qué se trata, a lo mejor en un tipo de servicio, lo que tú prefieres es que tenga experiencia. ¿Cómo? Bueno, por lo menos ya definiremos cuál es la experiencia, o se podrá establecer, esta es la experiencia que yo necesito para este servicio. En adquisiciones tan complejas como lo son el servicio de salud, evaluar la compra de un servicio integral de pruebas clínicas que implica alrededor de 80 factores a evaluar, entre ellos la experiencia, la solvencia y el expertise del personal, de las instalaciones y el tipo de servicio que presta. No se puede evaluar con binario, a eso me refiero. Es decir, hay adquisiciones que son tan complejas que un solo tipo de evaluación no lo va a cubrir, y por eso existe la opción que ofrece también la ley federal. Sí, y por supuesto que nosotros habíamos definido aquí que sí se quedan ambos, pero vuelvo a lo mismo, el problema se nos da es que a veces ese de puntos y porcentajes puede decir, yo quiero beneficiar Muy manipulable. a la empresa de Alejandro, entonces yo acomodo los porcentajes, a lo mejor le doy más. Si yo sé que Alex tiene mejor precio, pues a lo mejor esa donde le doy más porcentaje, más valor. Sí, conocen al detalle lo que representan puntos y porcentajes. Sí, están estipulados por ley, al menos en el reglamento y lineamientos que emite Función Pública están estipulados, es decir, no es que se pueda manipular, están establecidos en base a una experiencia. Podemos tomar esa experiencia. Es decir, no se manipula, sino que se establece en función de a qué le damos. Es una ponderación, es una rúbrica, ¿verdad? de evaluar. Entonces, ¿a qué se le da? Es en función de lo que se tenga. Si se va a dejar abierto para yo manipular, o se establece en un reglamento, ¿verdad? Que es algo que le falta a la ley, por cierto, ¿verdad? Reglamento y pobalines, o sea, políticas, bases y lineamientos, será algo que tendríamos que incorporar para completar y no dejarlo nada más para que se pueda manipular, sino normarlo completamente. En el reglamento, que sería materia de reglamento, que ya lo hemos hablado, o sea, lo dejamos establecido en la ley, pero sí tenemos, por eso es muy importante que la Función Pública nos ha estado acompañando. No ha llegado ahorita el licenciado Víctor, pero ahorita se incorpora siempre, trae ahí en la mañana mucho trabajo. Y esta parte del reglamento que
que lo que nosotros pretendemos, y espero que así sea, ya se vaya avanzando, es que salga la ley, que casi a la par salga el reglamento que le toca al Estado, para no dejar solo la ley y dejar abiertos estas situaciones, por ejemplo, porque si lo establecemos aquí pero no hay un reglamento, pues a la hora de una licitación con puntos y porcentajes alguien La operatividad es lo que... sí, y lo que queremos es cerrarle la puerta lo más que se pueda a algún tipo de corrupción que se pueda dar en alguna licitación. En el sistema binario lo que sucede es que los anexos técnicos pueden solicitar todas las características que mencionan y evaluar. ¿Por qué? Porque muchas veces en puntos y porcentajes como tener una experiencia formidable y una serie de situaciones que muchos te van a llenar al 100% y te dan casos muy para eso, sí, hablando de, que ser mixtos, hablando de la parte de cómo se lleva un proceso, el estudio de mercado, que es el primer procedimiento, es el que nos dictará la pauta para saber si eso está alto o bajo. O sea, no me puedo ir nada más con lo que me ofrecen, sino con lo que existe en el mercado y lo que puedo comprar. Nada más acotando y abordando a la parte de esto. Correcto. Muy bien. Entonces estamos aquí en el 57, lo vamos a dejar. Fracción segunda. ¿Algún comentario? Ahí lo del precio conveniente. Sí. Creo que deberíamos de poner algo, o sea, porque también es objetivo el precio conveniente, ¿verdad? Y hay que verlo a lo mejor que se determine por un estudio de mercado, porque pues es precio conveniente para quién, ¿verdad? Pues, al gobierno, por supuesto. Pero ¿qué tanto es conveniente? ¿Verdad? Cuando lo terminas está por debajo del precio conveniente. Hay que manejar un término en el glosario, ¿no? O sea, dejar los parámetros de cómo se va a determinar ya lo hemos platicado, ¿verdad? Que se tiene que tener la estrategia de no comprar nada más por comprar, claro, y estarse a las ofertas que muchas veces en algunos casos que son partidas muy específicas, hasta los mismos proveedores se ponen de acuerdo para subirle el precio, ¿verdad? Claro. Me platican que se han dado casos, ¿verdad? Entonces, esa situación pues es nada más definirla bien en el glosario y en su momento, pues también si se puede hacer en el apartado dentro del reglamento, pues dejarlo bien pintado. ¿Les parece a lo mejor que, bueno, lo dejemos también para definición y el día que veamos el glosario, ahí vemos, hacemos una propuesta desde el Congreso y ya aquí decimos sí o no, cuando veamos ya todo el glosario completo? Hay una pauta ahí, existe en la ley, el precio conveniente es el que está no abajo del 40, no es por tomar una referencia que ya existe en la ley federal, y el precio no aceptable es el que está arriba del 10% del valor de la mediana sacada de las propuestas que se presentan. Entonces podemos tener referencia, es decir, ya existe un precedente para poder indicar y se puede tomar como base. Muy bien. Fracción tercera. Bueno, eso la quitamos por lo de las ofertas supuestas que ya habíamos dicho que no será. Y luego ahorita acordamos que sí vamos a dejar este párrafo y vamos a definir pequeñas, medianas o grandes desde el registro de proveedores. Sí, definir el registro de proveedores y hacer la definición, es norma, ¿verdad? La definición del tamaño de las empresas con base en las disposiciones de la Secretaría de Economía. Se publican, entonces nada más hacer esas dos referencias, acotar las situaciones específicas. Vamos, si estamos buscando acotar a que exista un registro de proveedores. Sí. ¿Sí es conveniencia? ¿Sí es conveniencia? Sí. ¿Por qué? Pregunto, ¿verdad? Porque si la ley federal, o sea, que tiene un volumen, o sea, vamos a decir 50 veces mayor al que compra el Estado, no acota en ninguna manera. Lo traigo a la mesa de discusión, no estoy en contra, nada más lo llevo a esto. ¿Por qué limitar la participación a través de un registro? Si podemos tener, si tenemos previsto tener una plataforma para el Estado también, o hacer convenio con Compranet también. Tenemos un sistema electrónico de compras que así le llamamos nosotros, no precisamente Compranet o subastarias, lo llamamos como un sistema electrónico de compras y va a quedar en los transitorios. Lo que pasa es que su pregunta nos regresa al mes de noviembre.
Perdón que no estaba así. Y muy rápido, nada más para no dejarlo, les enviamos la información, sí discutimos, si luego vimos que está en la ley federal. Aquí definimos, para el estado de Chihuahua, ¿queremos un registro de proveedores? Sí. Se va a cobrar, no se va a cobrar la vigencia, ya lo discutimos y finalmente si tú ves una convocatoria y no está registrado, pues tienes la oportunidad de registrarte en marzo, en abril, en mayo y que puedas estar en tiempo para la convocatoria. No limita no estar porque el que quiera participar se va a ir a registrar y esto le beneficia finalmente al participante porque pues le va a ahorrar una serie de procedimientos que después se piden en la tener un procedimiento electrónico para registro, o sea, hacer el registro accesible, no tener un registro burocrático. Sí, ahí nada más, existen convenios que se pueden hacer entre federación y estado para utilizar la plataforma que tiene Pusimos sistema electrónico para dejar abiertas esas posibilidades. Ah, correcto. O sea, puede ser ese o puede ser uno propio así del estado y comentarles si parte de esta propuesta que estamos analizando de la ley federal, por supuesto, tiene su base ahí, pero lo que nosotros hemos definido en esta mesa es que necesitamos una ley de adquisiciones para el estado de Chihuahua que cumpla con lo que el estado de Chihuahua necesita. Entonces, podemos tomar cosas de la vigente, de la experiencia de todos ustedes que se dedican a eso y además las experiencias buenas de la ley federal. Entonces, necesitamos hacer, cumpliendo, no saliéndonos pues, del marco, tomar lo positivo de lo federal, de lo que está vigente y aportarle cosas interesantes nuevas y con la experiencia de todos. Eso está muy bien. Nomás agregando, de cualquier manera, la ley federal va para allá, para los registros, incluso ya esto, los que se están registrando. De cualquier manera parecería que limita la participación, sin embargo, la misma ley federal permite restricciones en cuanto a eso. Por ejemplo, los proyectos del Foro Nacional Emprendedor no pueden participar cualquier persona, tiene que estar registrado en una vitrina y nada más ellos pueden participar. Claro, en proyectos especializados y completamente de acuerdo, pero para el resto de las compras que representa el mayor volumen, ahí abrir la participación nos invita a que el mercado sea más rico y que la participación sea más plena. Pero también lo que consulta que le interese es correcto, sí. Y también podemos aprovechar la inercia de lo que ya tiene, por ejemplo, los 20,000 proveedores que tienen registrados con Pranet, la plataforma federal. Incorporarnos con un convenio, podemos tener acceso a ese universo de proveedores que son probados y que ya están registrados y que ya están evaluados, por así decirlo, por una dependencia, y es incorporarnos a algo que ya va caminando y que tiene caminando y perfeccionando hace 18 años. Es decir, nada más es parte de la propuesta. Muy bien. El párrafo final, el 57, ¿algún comentario? Gracias. Nos vamos al 58, entonces, que habla del fallo. Capita, nos ayudas con la lectura y nos vamos igual y fracción por fracción, leemos la primera y ahí hacemos comentarios rápidos para ir avanzándole con. Artículo 58. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente. Fracción 1. La relación de los licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumplan. Bien. 2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. Fracción 3. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente. ¿Lo hacen en la práctica? No, ahí se me hace que es, bueno,
por lo que hemos estado platicando, que si se va a hacer un estudio de mercado de los bienes, pues bueno, es lo de menos tenerlo, ¿verdad? Pero yo creo que lo desechas será materia de que te diga bien no es cierto y que lo que metan su recurso. Ya Es que realmente desechar porque el precio es muy bajo. Hay una parte del proceso que tiene la ley estatal es que puedes echar en la apertura, ¿verdad? Sí. La propuesta, ¿por qué no dejar el espacio, un espacio para poder evaluar, o sea, recibir lo que se tenga, evaluar y luego hasta el fallo descartar? Esa es una deficiencia que yo encuentro al momento, porque recibir propuestas y de nada más tenerlas físicamente, ¿verdad? Descartarlas se me hace arriesgado incluso, porque no se encuentran con todos los elementos. ¿Por qué no dejar el espacio para que se emita el fallo? O sea, que pase un espacio de tiempo, poder analizar completo con todas las, o sea, con todos los elementos y a condiciones iguales comparables. No, pero no es así. O sea, recibes las propuestas, también ya lo hemos hablado, o sea, nomás se revisa cuantitativamente que cumpla con los requisitos que se están solicitando. En la apertura se podría sí, desechar yo he visto ejemplos en si no cumple con algún requisito, o sea, cuantitativamente, o sea, si yo te pedí la factura del refrigerador y no la traes, te desecho en ese momento. O sea, si sí la traes, bueno, a lo mejor yo veo aquí que es la factura, pero pues a lo mejor es la de la estufa, eso no me importa ahorita pasas. Se abre la propuesta económica, ves los precios, se anotan los precios en el acta de apertura, los precios de cada uno de los participantes, y ya. Y se hace el acta de apertura, nada más, no vas a dar el fallo ahí. No, pero desde ese momento se pueden descartar. O sea, Sí. yo he visto que, Sí, que se descartan, pero no por su contenido, sino porque no lo traes. Y no vas a descartar a nadie por precio tampoco. O sea, uno puede traer $1,000,000 de pesos y el otro 100 pesos y no los vas a descartar, o sea, esa es su propuesta. La primera parte es cumplimiento, ¿no? Es cumplimiento nada más, entonces ya... Porque no traes la constitutiva o porque no traes tu declaración, cosas así. Exacto. Ya después, o sea, se analiza, se llevan los documentos a la mesa, se analizan y posteriormente se da el fallo. Que ahí está la ventaja de que estén inscritos, porque si están inscritos no van a tener que llevar. Todo el papel. De hecho, quien esté inscrito participa y que tenga interés que participe. Y aparte ya te ahorras un montón de eso, porque ya están ahí. Sí. Ahí, por ejemplo, la propuesta de la plataforma es: abro los campos, llenan los campos, veo que tienen los campos, presentan. Hasta ahí no me meto en más análisis porque están presentando. Es lo mismo. Así, Es lo mismo. Así tú revisas, traes todos los papeles y vas. Te faltan dos. Desde ahí. Bueno, entonces a mí me parece que el tercero lo podríamos omitir. Omitir porque... Mira, hay una cuestión que a lo mejor no es ahorita Sí. el artículo, pero lo vamos a ver. En la ley federal, son 2 sobres. En la ley estatal es un solo sobre donde convienen las propuestas técnicas y económicas, ¿sí? Y se abren al mismo tiempo. Entonces, yo creo que podría ser mejor abrir la propuesta técnica, sí analizarla y después abres la propuesta económica. Sí, claro. No, pero analizar la conciencia, no cuantitativamente nada más. Les voy a decir el porqué. Se han declarado desiertas algunas licitaciones porque ninguno de los concursantes cumplió con los requisitos. Pero ya abriste las propuestas económicas. Y entonces, a la hora de la hora, ya todo el mundo sabe los precios de los demás y empiezan a manipular los precios porque vas a volver a mandar la convocatoria. En unos casos nos ha servido porque han traído precios altísimos en la primera convocatoria, sacas la segunda y se bajan hasta un 20% en los precios. Los contratistas de ahora dicen que pagan por ver. Los análisis de precios unitarios es así, la construcción de un hospital, por ejemplo, pues son 16,000 conceptos, ¿no? Pero pues ahí 8 o 10 muy finos que con esos valores tienen la referencia para conocer cómo andas tus precios con relación a lo que están ofertando. Y en esta metodología de abrir al mismo tiempo los 2 paquetes, le das el beneficio de, pues ando bien, bueno, pues ya en la siguiente licitación le puedo bajar un 5, le puedo bajar un 3 y con esto gano, ¿verdad? De hecho era la observación inicial.
El espíritu de la ley de los 2 sobres era federal, desde 1982, porque abre la propuesta técnica y evalúa si hace un tiempo y únicamente aquellos que pasaron puedes conocer, puedes aperturar el sobre propuesta económica. Y también porque te influye los precios, mira, este está más barato. No le echas más ganas al que está más barato. Exactamente, por un lado. Por el otro lado, en cuanto a los precios convenientes, aunado a esto, conveniente y no aceptable, pues muchos van a decir, estoy muy bajo y me retiro. Y la ley federal tiene ese error que elimina las garantías de seriedad en la propuesta. Si no, espérame, tú te puedes retirar. Si te retiras, tu propuesta te aplica la garantía de seriedad. Yo tengo una óptica distinta, así que tengo operador. Es decir, se vale. Sí, no, se vale. ¿verdad? Venimos a esta mesa exactamente a traer lo que conocemos para enriquecer, ¿verdad?, esa parte. Cuando presento la propuesta, voy a hablar del ejemplo que me ha tocado hacer en una buena cantidad de veces. Presenté la propuesta y no doy el precio ni lo fino de esto, es decir, por eso estoy marcando el espacio. Doy el monto total de la propuesta. El monto total de la propuesta es un referente exclusivamente para saber qué presento y cuáles son sus precios, pero el detalle no lo digo. Para eso doy el espacio, para cuando esté en el fallo, digo, gano por esto. Y cuando yo presente la propuesta, ahí se conozca ya, pero al mismo tiempo todo el mundo. Es decir, no tengo que demostrar todas mis cartas en el momento de estar evaluando, por eso el espacio que brinda de apertura a fallo es importante. Eso funcionaría nomás cuando son compras universales, que compras todo el paquete. Si compras por línea, eso lo puedes usar inclusive para escuchar ahí el saque, metes una bien carota y las demás las metes. Por eso corro el riesgo de evaluar desde ahí, por eso puedo dejar el espacio para hacer el análisis y mostrar, porque el mostrar un fallo indica que de cada propuesta, voy a hablar de 1.702 renglones de medicamento que licita la Secretaría de Salud para comprar 1.186 millones de pesos en un año, nada más, por renglón, y luego pongo lo que oferta cada uno, pero en el fallo, no en la propuesta. La entrega de propuesta me entrega, pero hasta el fallo muestro ya ese detalle, en donde todos, a condiciones iguales, saben por qué ganó o por qué perdió. Cuando son partidas con varios consejos, entonces hay que definir que, eso precisamente cuando son partidas con varios, con miles de partidos. Y en los casos en que no tienen esta particularidad, pues tendría que ser como lo platica usted. O sea, eso es lo que necesitamos definir en la ley. Que la ley tiene que ser general, no solo los casos específicos. Porque ¿cuántos son muchos? ¿Cuántos? Vamos a decir, si es una partida, tomas este método. Si son más de 500, tomas este otro. O sea, no puede, tiene que ser general. Entonces, yo digo que no tienen por qué. O sea, yo no veo relevante eso en la carrera. No, pero lo que se hablan ahorita ustedes es checar la cuantitativamente y luego ves la oferta, no todo el desglose, es el final. O sea, en el acta de apertura de sobres, sí, dice, se acepta la propuesta técnica de tal empresa o tal participante, ok, y oferta 10 pesos. 10 pesos. O sea, no se hace, o sea, yo sí estoy viendo, o sea, yo comité sí estoy viendo a detalle lo que está ofertando. La verdad no me estoy fijando, ¿verdad? Pero digo, el total de la propuesta son 10 pesos. Y luego el siguiente licitante, bueno, su propuesta técnica pasa y el parte de su oferta son 9 pesos. Nada más. Y luego ya se va a análisis. Pero a la hora de la hora diste tu precio. Sí. Sí, pero no en todo el desglose. No, pero ese carro es lo de menos. Si son 15 carros iguales, está así. Sí, o sea, yo digo que es lo de menos lo interno, ¿verdad? Ahí porque es un mercado rígido, ahí sí estaría de acuerdo en esa parte, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuándo son muchos? Y si son similares, por ejemplo, si todos van a el mismo precio. Sí, tiene un tema que debes de ponerlo, porque hasta aquí te da la garantía de que, bueno, o sea, ya está por escrito y a mí ya me entregaron que yo entregue bien mi documentación económica y que el monto es tal, ¿verdad? O sea, ya si dicen, no, pues no venga una hoja, ya no te pueden decir eso. Por eso, hablando de la naturaleza de los actos, ¿verdad? El acto de apertura de propuestas es nada más una apertura, abro y recibo. Y hasta el segundo acto que tiene la opción de evaluar y de presentar, en ese momento descarto, ya sea por la parte técnica o por la parte económica o por precio. No, claro, pero o sea, mi propuesta es
no abrir parte económica hasta que hayas analizado la parte técnica. O sea, vas a de entrada, ves tu parte, las partes técnicas cuantitativamente, desechas a los que no cumplieron cuantitativamente con algún documento o algún requisito. Ok, ahora te pones a analizar las propuestas técnicas y vas a desechar a otros dos, porque ahora sí a detalle no cumplieron. Ya cuando tienes a tus concursantes que cumplieron con la cuestión técnica, entonces sí abres los sobres de esos 3 concursantes o de los que hayan participado. Ahora, ¿qué pasaría si pones 2 eventos? ¿Ya pasaste? Tráeme tu propuesta. Bueno, a eso es a lo que me refiero. No la entregas en principio. Por eso, son 2 sobres. No, porque le quita la naturaleza de la que tengas 2 actos de participación. Es correcta así la presión que ustedes tienen, ¿no? Las compras del sector salud tienen una complejidad muy importante en el que evaluar 4.000 renglones antes de pasar a la económica me involucra tener un personal, al menos 15 personas evaluando simultáneamente 40 propuestas de distintos proveedores. Es decir, sí entiendo para las compras así que tienen que ver con vehículos, que tienen que ver con adquirir bienes, que tienen que ver con adquirir, pero la compra masudas que se hacen aquí a nivel central representan una complejidad que quisiera se contemplara nada más para eso. Es decir, hacer la evaluación así como propone usted. Primero evalúo lo técnico, pues tengo que llevarme 30 o 40 días, ¿verdad?, a condiciones normales, evaluar y luego después ver si viene lo económico. De otra manera, dejo pasar el tiempo y pongo un ejército de evaluar lo económico y lo técnico. Nada más poniendo la aportación de que representa una complejidad mayor para nosotros si tuviéramos que primero evaluar lo técnico y luego después en función de eso evaluar lo económico. ¿Tú lo que haces es que ves cuál es el más barato? Veo si cumple los requisitos legales y técnicos y luego después de eso evalúo lo económico, pero simultáneo, o sea, integral evalúo. No entendí, o sea, ¿qué es la diferencia con lo que estás proponiendo? No se entiende. Sí, yo soy un proveedor, tú eres la convocante. Y yo te llevo mi propuesta, voy a comprar una soba. Te llevo y te digo vale 2 pesos. Luego llega otro y te dice vale 3 pesos. Ahora esto multiplícalo por 10,000 en la misma propuesta. Hasta que tú no evalúes los 10,000 es cuando me vas a dar oportunidad de hacer eso. Se pierde tiempo. Obviamente sí se pierde tiempo, pero ya lo hemos hecho de pasar. Nosotros hemos manejado todo eso. ¿En qué sentido? Perdón, o sea, ¿puedes volver a explicar el ejemplo? No te entendí. Sí, con todo gusto. Siento que está hablando lo mismo yo, la verdad. Con todo respeto. Sí. No, o sea, de verdad. Tú dices, o en el mismo acto están pensando las dos cosas. No, otra vez, nuevamente lo explico porque soy claro y nada más para atender a la precisión que hace el compañero, ¿verdad? Evaluar 10,000 ítems de 40 proveedores distintos representa evaluar 40,000 cosas simultáneamente. No puedo comprar carros, si compro carros puedo comprar 50,000 carros simultáneo, no hay una licitación de ese tamaño. Compro 100, compro 200, compro 300. Pero eso es lo económico, en lo técnico no vas a evaluar 100,000. No es a lo que se está refiriendo de evaluar primero lo técnico para después el económico. Sí, pero en lo técnico no vas a meter los productos. Sí, claro. En lo técnico evalúo los productos exactamente con las características que solicito. O sea, exactamente ese es el punto. Es decir, la única manera en donde yo vería que tienes razón es si tú dijeras que hablas de la propuesta económica y la técnica, revisa la más barata de la propuesta económica y luego ves si cumple la propuesta y ya ni revisas los demás. No, pero la evaluación tiene que ser. Esa es la óptica binaria, ¿verdad? Esa es la óptica binaria exactamente que tiene. Esa sería la única manera en donde yo veo que no sea la misma. Que te ahorras tiempo. Porque si vas a revisar todas de todas maneras, yo no veo por la diferencia. Es que es lo mismo, de todo se tiene que revisar. Nomás difieres el tiempo. Es más transparente. Un momento y otro. ¿Sí? Porque revisas siempre las dos cosas. Sí. O sea, es innegable, la evaluación se tiene que hacer integral de ambas cosas. Pero. Sí, la federal te lo permite. Pero la apertura no evalúas propiamente. No evalúo, a eso voy nada más a apertura. Sí, y doy los montos. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Llegamos a la apertura, presentan los sobres, y revisamos primero que traiga todos los documentos que decía la convocatoria que tenías que traer. Y palomea, sí.
y se queda. Entonces ya te vas a esa etapa de evaluación de lo técnico. A lo mejor ahí podríamos no abrir o solo dar los montos totales de lo que va a costar. Claro, pero ese es el acto de apertura. Ahí sí. No, estoy en eso, en esa parte estoy, porque creo que como que estamos... terminamos ese acto de apertura con esos dos. Ajá. Y nos vamos a evaluar lo que dice el LIC, es evaluemos lo técnico, no los detalles de lo económico, sino lo técnico. Decimos este sí pasa, este sí pasa, este sí pasa, este no y este no. Quedan 3 que sí. De estos 3 abrimos la propuesta económica después de hacer la evaluación de lo técnico, es lo que usted dice. Ya decimos, bueno, de estos 3 se hace la comparación. Si cumple o no cumple. Si cumple, nos quedan 2, pues ahí ya tendríamos, ya es una decisión de que si hay un empate o ya se queda de los 3 el mejor, el que ya sí cumplió con lo técnico también. No es que me ponga, sino lo que va a representar que plasmemos esta decisión de la mesa en la ley, representaría que yo tendría que evaluar 40,000 items antes de dar un fallo. Pero lo que va a representar es... Pero no lo haces ahorita. Pero que no lo haces ahorita. ¿Cómo lo haces? Es que va a ser una mejor compra. ¿Y ahorita cómo lo haces? Pero va a revisar lo de los 3 que ya se quedaron. Que no son compras baratas tampoco, aunque sean 50,000 líneas. No son compras de 2 pesos. No, de hecho mencioné ahorita mi presupuesto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si hay necesidad de meter las 15 personas, pregunta, ¿cómo le hacen ahorita entonces? O sea, como tiene presupuesto federal, el 90% del presupuesto de las secretarías federales nos apegamos a la ley federal. Entonces, con la naturaleza de los actos, aperturamos, sí, en servicios de salud no hay CHISAC, exactamente. Aperturamos en el acto, se reciben las propuestas, no se rechaza nada, y después se evalúa. Es lo único que está planteando, o sea, que la naturaleza de los actos sea no evaluar en la apertura, sino evaluar en la apertura. Es que por eso les decía, lo único que va a hacer es la apertura. Haz de cuenta, lo que ellos están diciendo es que hagamos lo mismo que hicimos con uniformes, o sea, viene el proveedor, o sea, lo que sí te está confundiendo es de que aquí vamos a recibir la documentación y vamos a decir, bueno, el paracetamol tiene que traer su registro sanitario y sé qué, y la carta de proveedor, del distribuidor, todo. No lo traigo. Entonces, bueno, a ver, usted trae ¿usted trae su carta de laboratorio? No, bueno, pues ya, vale. Pero no en el momento de la apertura, o sea, tú recoges la información técnica y haces la evaluación. Sí, ahorita la haces. Revisas lo técnico. No la evaluación. Tú haces el conteo nomás de los papeles. A eso voy, es decir, no evalúo, nada más. ¿Por qué? Porque estaban proponiendo evaluar. No, contar. No, era revisar, Ya sé. A ver, ahí va de nuevo. Simplemente hacer un checklist de que necesito que traigas estos papeles, como si voy a renovar la licencia, necesito mi acta de nacimiento, necesito mi carta de no haber chocado nunca en la vida, por decir algo, ¿no? Etcétera. Llegas a la secretaría y que, ¿sabes qué? No traes tu acta de nacimiento, no lo puedes tramitar. A eso se refiere. Sí, pero para entrar a participar, por eso filtrar bien, ¿no? Estoy correcto, estoy de acuerdo con ustedes y de hecho eso es lo que estoy diciendo, nada más no evaluar en la parte de presentación de propuestas, de acuerdo con eso. Ahí va, tú llegas a la apertura con tus 2 sobres, vas a llegar con 2 sobres, ¿sí? Ok. Abres la propuesta técnica, cuantitativamente, ¿pasa? Sí pasa, el segundo pasa, este no pasa, ya, hiciste un filtro, ya, señores, adiós, se van. Te sientas a evaluar técnicamente qué pasó, los sobres económicos siguen cerrados. Cuando ya pasen técnicamente X propuestas pasaron, entonces abres los económicos de los que pasaron. Ahora esa es la situación. También el tema muy importante aquí, que ya lo habíamos tocado varios en la mesa y que creo que era el sentido de la mesa. Entendemos perfectamente y lo entiendo la inquietud de ustedes que trabajan más apego a la ley federal por la naturaleza de la secretaría en la que trabajan, de los recursos. Exactamente. Pero aquí siempre se ha entendido que el sentido de la ley no es ponernos el traje de la federación, es mandar a hacer un traje que le quede al estado de Chihuahua, para el estado de Chihuahua y que aplique pues de manera pareja para todas las secretarías que van a trabajar bajo esa ley. No podemos irnos tampoco con muchas cosas que pues a lo mejor ayudarían ustedes, pero que complicarían a otras 8 o 7 secretarías. Tenemos que ver la manera de encontrar un punto homologado entre los dos para que tanto las necesidades de la Secretaría de Salud se hagan subsanadas y las secretarías de los demás estados. Se hagan mejores compras. Exactamente, porque tampoco no podemos darnos golpes de pecho y decir que no pasa en la federal, porque la federal es una de las que tiene cubos por todos lados.
tampoco hay que hacernos los santos. Menos que la No, y bueno, dejar acotado cuando... Mira, Oceani, yo estoy abonando también a eso. Ya desde O sea, el que eso inicio sea. dijimos que si hay un peso federal, tienes que apegarte a la ley federal. Claro. Entonces, nosotros estamos haciendo nuestra ley estatal. Pensando en el Estado. Explícita, con recurso federal. Con solo un peso, no tienen que Tenemos otra. Sí, claro. Esa es la intención. Y de hecho, el otro instituto, el Instituto Chihuahuense de la Salud, tiene puro presupuesto federal. O sea, ese es el interés de participación estatal. Claro, entonces, como el diputado, entonces habíamos mencionado eso, que si ustedes manejan un peso de presupuesto, usen el federal, no hay problema. Pero para secretarías enteramente estatales, queremos darle, oye, es para ti. No tengas que estar peloteando algo que no es tuyo, pues digamos. Sí. Entonces, ese es el sentido, esa es la intención. Y se entiende perfectamente la inquietud, porque yo me he dado cuenta desde el principio que sus participaciones están en el sentido federación. Nada más en el sentido de que aporta mucha experiencia. Ya han pasado a decir, cuando nosotros aquí hagamos 80 procedimientos, la federación tiene 2.500 unidades compradoras que están comprando simultáneamente. Es decir, podemos aprovechar esa expertise de que cada cosa que se ofrece ya lo vivieron allá. Estoy consciente, sí, pero también tenemos que estar conscientes que no es una ley para nada perfecta, que se ha prestado en cualquier día, te metes a cualquier noticiero y sale que salió en The Journal de Inglaterra que salió una licitación. Claro que tiene muchos problemas. Entonces no podemos también agarrar una coladera para usarla de olla. Yo creo que sí, las adquisiciones va a tener, o sea, sí la ley puede tener unas fuguitas, igual que la actual estatal tiene muchas fugas. Yo creo que ya también ahí depende del servidor. Entonces, si vamos a querer poner 20,000 candados, pues a la justa nosotros vamos a tener un proveedor para todo el estado. Entonces, no ser tan cerrados para... Por ejemplo, a mí en lo personal, el padrón de proveedores, pues a mí no me conviene mucho. Por ejemplo, yo aquí en Secretaría compramos los uniformes. A mí no me conviene mucho el padrón, pero bueno, igual ya con los proveedores de fuera, oiga, pues bueno, sí, los vas encarrilando a que vengan, cosa que ahorita no se hace porque pues aparte también acabamos de llegar. Pero se me hace sí que limita el padrón. Sin embargo, pues bueno, nos ajustamos y llevamos el caminito. Pero si un servidor público le quiere encontrar una forma, se las van a encontrar. Ya no cerrando tantos o queriendo decir que la federal está mejor o la otra está peor. Aquí las noticias versan sobre el mal uso que se le hace de la ley, pero son los funcionarios y a quien se les dicta la responsabilidad de eso. La ley en su espíritu está correcta, la aplicación de la ley o lo que nosotros la aplicamos es lo que falla. Nada más por... Y no estamos haciendo muchos cambios sustanciales, estamos tratando ahora de definir algunas cuestiones que se dieron con la práctica. Yo creo que vamos avanzando, estamos en la fracción tercera y me gustaría, ahí en mi opinión, fracción tercera, el 158, me parece ahorita como lo decía el licenciado Nesbitt, es una situación de, si te desecho, pues ahí no te puedo entregar el por qué no, ya ahí se dice por qué no cumples y si quiere un recurso pues lo tendrá que presentar una inconformidad y cuando veamos esa etapa ya le damos el procedimiento. Pero no, a mí me parece que no tendría que estar en la fracción tercera ahí. Si ya la leyeron, pues yo a mí me gustaría que la pudiéramos eliminar. ¿Tercera? Sí, del 58. Si ustedes creen que ahí podemos entregarles la motivación y justificación del por qué no te acepto, no, necesito darle la autoridad un tiempo razonable para que ese es el plazo de tiempo que existe en las dos leyes. Esa es mi premisa inicial, exactamente. Hay 20 días para emitir su para llevar el tiempo que necesites, incluso si quieres dar el fallo el mismo día, por la facilidad. O sea, no hay problema, eso depende de cada familia. ¿Está de acuerdo? Sí, la ley federal, hay 2.500 casos, sí, pero en todo el país y la impuso la Federación Federal. Esta es una contra la ley y no está tan perfecta. ¿Saben por qué se quieren componer? Pues es que tendría que haber. No, yo digo que, o sea, en México, todas las escuelas tienen que implementar.
Muy bien. Fracción cuarta, Carlita, por favor. Nombre de los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante. ¿Sí? Fracción 5. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y en su caso la entrega de anticipos. Muy bien. Y fracción 5, nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones. En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron. En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial en los términos de las disposiciones aplicables. El contenido del fallo se difundirá a través de Compranet el mismo día que se emita. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles de que el acta del fallo se encuentra a su disposición en Compranet. Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Contra el fallo no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la ley de inconformidad en términos del capítulo 11º de esta ley. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los 5 días hábiles posteriores a la fecha de su firma. Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control a efecto de que previa intervención de oficio se emitan las directrices para su reposición. Hay que cambiar el Compranet al sistema electrónico. Y otro punto, la fracción sexta, pues todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, o sea, eso está... El sistema va a ser administrado por nosotros, por el gobierno del Estado, o por función pública, como es la federación. Pública, o sea, función pública estatal administrará el sistema en el que nosotros compremos. Sí. Sería lo ideal. Sí, o sea, para que alguien nos esté vigilando a lo que estemos haciendo y no seamos nosotros, pues, sí, parte de un proceso. La inconformidad, contra el fallo no procederá recurso alguno, pero vamos a ver entradas a las inconformidades. Es conveniente poner un tiempo de pero ya en el capítulo de inconformidades. Sí, digo, para que no nos observe la Contraloría después. Ahí lo que hay que ver ahí es donde, creo yo, donde viene que quién dará el fallo. ¿Dónde está? Abajo, el sexto. Nombre, cargo y firma. Ahí debería Nombre, firmar el cargo y comité de firma. compras, ¿no? Sí. Que por eso discutimos tanto esa parte de Sí. quién iba a estar. Es que hay que ver bien porque hay que dejarlo muy claro también donde haya que cambiarle. El área requirente o la dependencia que está proponiendo la licitación, pues son los que saben de lo que se está comprando. ¿Sí? El comité lo que hace es el procedimiento conforme a la ley, se hace un procedimiento. Y los fallos se dan conforme a un dictamen que hace el área requirente. Entonces, el área requirente analiza precisamente todas esas propuestas técnicas y económicas. Es el área requirente, no tanto el comité de adquisiciones. Y ellos hacen el dictamen y dicen, este va a ser el ganador. Y entonces ya ¿Quién pasa al siempre tendría comité. que ser el área requiriente? Ahora, sí, el dictamen. Pero yo creo que debe quedar muy claro que no porque haga el dictamen, el comité tiene que fallar a lo que dice el dictamen. O sea, para eso es un comité. Entonces, ok, dame el dictamen y yo comité o nosotros comité vamos a analizar ese dictamen y podemos decir sí o no. Entonces, si tú detectas que el dictamen está mal, que
no lleva o porque está haciendo cosas que no poder modificarlo, ¿verdad? Y ahí sí es muy fácil manipular un fallo si se lo dejamos nada más al área requirente, porque pues él sí puede tener, porque no es un cuerpo colegiado, una preferencia por determinado proveedor. Bien, entonces el área requiriente hace el dictamen, lo pasa al comité, el cual lo va a analizar que lo analice, entonces y se dictará un fallo después del análisis. Ahí también pudiéramos montar un canal ahí, hacer un comité revisor de bases. Las bases nos mostrarían exactamente lo que queremos para ver que el área requiriente no limite o no direccione la compra. Y que al final la evaluación sea nada más evaluar lo que pidió y que dé libre participación. Sí, luego establecimos ahí una revisión de... Sí, entonces habría que poner a lo mejor otros dos. Me parece como que el 7 tendríamos que definir ahí que se emitirá un dictamen por parte del ente convocante, del área requiriente, y este mismo, y luego ya otra fracción, dictamen que será analizado por el comité de compras para posteriormente emitir el fallo. Sí, y ahí habrá que poner que ese dictamen lo tendrá que entregar, no sé, dependiendo de la licitación, ¿verdad? Como dice el licenciado, ingeniero, como dice el ingeniero, o sea, pues depende de la licitación, lo tienes que entregar de perdida 24 horas antes del fallo, para poderlo analizar. Si es una licitación que llegue una hora antes, de 10,000 productos de medicinas, pues nunca, ¿verdad? Establecer entonces como mínimo 24 horas antes. Sí, porque no dejas el término para establecerlo en las bases. Es el término de cuánta anticipación. No, aquí nada más en la ley pones mínimo 24 horas y lo estableces en bases. O 48 sería lo mejor. 24 porque van a contratar más personal. Sí, que eso no lo autoriza, por supuesto, ¿verdad? Sí. Es que le va sumando más y más, o sea, con estas que alargando más el tiempo para realizar la licitación pública, o sea, hay que tener la conciencia de eso, ¿no? O sea, ahorita dices que bueno, una licitación pública se puede llevar en un mínimo de tantos días y en un máximo de tantos días. ¿Sí? O sea, yo creo que sería establecer un criterio general que en las bases se determinará con base en la complejidad del procedimiento licitatorio los tiempos para la emisión de los documentos de evaluación. Tendría que ver con el carácter de la licitación, o sea, con el procedimiento que sería nacional, internacional, relacionado con tratados internacionales. La sesión pasada vimos los tiempos y se podían alargar según la naturaleza de la licitación, sí, ya estaba eso. Se podía, ¿no? Ahora, aquí en este proceso para emitir el fallo, vamos a suponer si está dentro de los 20 días, ¿no? Que dan para hacer toda la revisión técnica, detalle y lo económico. Obviamente tienes esos 20 días para dar el fallo. Y si el fallo es el día de mañana, por ejemplo, bueno, no mañana es sábado, el lunes, por ejemplo, y son 48 horas o 24 horas, pues hoy tendrían que estarles pasando el dictamen o desde ayer para que ustedes pudieran revisar, o el comité de compras en su caso, para estar a tiempo el lunes para emitir el fallo a la hora que se fijó. Entonces a lo mejor sí, pero va dentro de los 20 días, no se va más allá de eso. Y si lo definimos la norma. Salvo casos. 48 o 24, ¿cómo le damos? Mínimo 24. Mínimo 24. Muy bien. Vamos llegando a los 24 horas. ¿Sí, no? Me dice acá el licenciado, de todas maneras, pero las van a llegar 15 minutos antes del fallo. Y con la posibilidad de diferir, o sea, que permita diferir. Sí, claro. Siempre. Pero ahí sí, aplíquenla, aunque sean cositas chiquitas. Si no llegan 24, les desechan todo el proceso para que les duela. Porque ahí andan, sí, a lo mejor en algo que no sea realmente importante. Va a comprar papelería, no le va a pasar nada si no tiene hojas en ese momento. Pero sí, a veces sí es bueno ponerlos ahí. Poner orden. Poner orden. 59, Carlita, por favor.
El titular del área responsable del procedimiento dejará constancia en el expediente de la licitación de la fecha y hora en que se haya publicado en Compranet las actas de las juntas electrónicas y del acto de presentación y apertura de proposiciones. Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en Compranet para efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Bueno, ya quedamos que esto sí va a quedar, pero vamos a poner ahí los transitorios en su momento. ¿Por qué no Compranet? Vamos a lo mejor porque sistema de compras. Porque hay municipios en nuestro estado que van a estar obligados, todos los municipios están obligados a cumplir esta ley. Ya tienen un problema muy serio de conectividad al internet, y en ese sentido necesitamos revisar primero en el estado, buscar esta plataforma que pudiera darle servicio a los 67 municipios. Por eso no estamos hablando ahorita ya de obligarnos a un sistema electrónico, porque no lo podrán hacer. Lo vamos a dejar establecido y vamos a dar un tiempo de 1 año o 2 años para que el Estado trabaje en eso. Nomás que entonces aquí Sí. cuando hables del titular del área responsable, ahí estás hablando del titular que lleva el Compranet. Entonces ahí vas a tener que poner que es el comité. O función pública. No, pero aquí pero si lo dejará constancia en el expediente de la licitación y todo eso, pues el comité. O sea, el comité tiene que dejar esas constancias y todo eso. Sí, o sea, ahí tienes que cambiar la redacción a que sea el comité, y en los transitorios dices, bueno, cuando sean exclusivos por internet o... Sí, porque... Muy bien. Artículo 60. Los entes públicos procederán a declarar desierta una licitación cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables. En los casos que no existan proveedores nacionales en las políticas, bases y lineamientos, podrá establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el mismo pueda ser inferior al 5%. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el código al que alude el artículo 58 de esta ley. Ahí nos está dando el porcentaje del precio. Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, los entes públicos podrán emitir una segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63, fracción 7 de esta ley. Cuando los requisitos o el carácter se han modificado con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un nuevo procedimiento. Los entes públicos podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en estas, cuando se presente caso fortuito, fuerza mayor, existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al ente público solicitante. La determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno. Sin embargo, los licitantes podrán interponer la inconformidad en términos del capítulo 11º de esta ley. Permítame un segundito, en el párrafo anterior, donde dice que si se declara desierta, vas a convocar una nueva convocatoria o bien optar por el supuesto de excepción. Yo la verdad no estoy de acuerdo en que se declare la primera vez desierta y luego puedas excepcionar y contratar directamente. Yo preferiría que se haga una segunda convocatoria. Ya, si en la segunda se vuelve a declarar desierta, entonces sí puedes contratar directo. Ahí, parte de insumos de salud, por ejemplo, que corre un procedimiento y se me declara desierto, tengo necesidad de insulina, por ejemplo, que ha sido la nota en estos días, ¿no? Necesidad de insulina de que está en desabasto nacional y que me pueden surtir apenas, que nos dé la oportunidad de comprar después de al menos correr un procedimiento, y si hay la oportunidad para mejorar las condiciones de la segunda compra, correr un segundo procedimiento, pero las necesidades del sector salud son muy apremiantes. Yo también diría que se ponga por... Pero es que puede sacar una excepción, o sea, oye, por una causa de fuerza mayor, de
de urgencia sanitaria. Seguridad y salud. De excepción como lo toma el 41, que es la fracción 2, es decir, es inevitable, no Sí, puedo o sea, dejarles insultos, pero no esa, puedo dejarles alimentos. yo creo que no necesitas ni ponerla aquí. O sea, tú estás licitando por transparentar, Sí. en ese caso. Ok, licitas, se te declara desierta, pues vete a la directa, porque tienes una excepción, pero desde el nacimiento del producto que estás comprando. Esa no tiene bronca. No atara que corra uno y lo tenga que correr el otro No, para poder adquirir. no, porque en ese tipo de productos Pues que se puede comprar lo que necesites de acuerdo a que, bueno, pues ahorita el otro fallo lo voy a tener en un mes. Bueno, pues compro para a lo mejor y 40 días por aquí. Yo sí diría que se establezca algo así, que si se me declaró desierta esta, porque por ejemplo pasa con los seguros. Tú licitas a finales de noviembre, que ya medio está aceptado el presupuesto, y si al 31 de diciembre se te declaró desierta, te quedas sin seguros enero o todo enero, y la ley te dice que tienes que tener todo asegurado, entonces ¿qué haces? Ahí el Pues problema ahí sí pudiera haber una excepción de decir que te permita adjudicar directo dentro del plazo que te va a dar la otra. Por ejemplo, en el plazo en el que puedo completar el procedimiento, Ajá. hacer una compra, por ejemplo, Que me de dé- un mes, de 30 días, en lo que lanzo el otro procedimiento y obtengo mejores condiciones para el Estado. O sea, cubres la emergencia, si no más emergencia, La situación Sí, porque en hasta teoría el límite, un límite razonable, ¿verdad? Así, bueno, ya se No vas a declaró desierta, comprar va a por 6 pasar todo el meses. año ya. Ajá, no. Nomás que ahí les doy un caso. Dependiendo de las emergencias, ¿verdad? O sea, ¿a qué le vamos a llamar emergencia? O sea, nos acaba de pasar la semana pasada. Se iban a comprar unas licencias para internet, o la verdad no sé exactamente para qué, unas Como las de licencias. los 120 millones. Más o menos. Y las licencias, las anteriores, o las que están, se vencen el día 31 de mayo. Y entonces, si declarabas desierta la licitación, no ibas a poder comprar las licencias y te ibas a quedar sin el sistema. Estamos hablando del 31 de mayo. ¿Por qué estamos licitando en mayo si tu licencia se vence el 31 de mayo? ¿Verdad? Entonces, ellos dicen, no, ahora sí urge. Vamos a comprar directamente. No, espérame. Pues sí urge, pero tú por menso, o sea, ¿por qué no? planeaste. Claro, O sea, yo o sea, creo que sí es ¿por qué no por- licitaste en febrero o marzo? O sea, que no lleva a que nos permita la ley comprar mucho, porque nosotros creamos la urgencia. O sea, eso sí. Sí, pero lo que nosotros- pasa es que haces con una licencia, que la licencia no la vas a contratar por un mes. Pero Decía en general que no hay consurgentes, hay tontos con prisa. No, pero por eso dice, primero Y hay muchos de esos, hay muchos de Yo me esos. lo tuiteo. por eso está claro decir, ya tuviste que haber convocado. Si se declara desierta, vuelves a convocar, pero si hay urgencia en el tema de salud o seguridad, por ejemplo, que entran los seguros, porque hay un tema de seguridad, de salud incluso, entonces ahí sí puedes contratar o comprar directo por ese motivo, pero entonces estás obligado a volver a hacer la convocatoria. Pero fíjense cómo es, en el caso que dice, no había una convocatoria previa y ya tenían el tiempo encima. Ahí no puede entrar la directa, ahí es, pues se aguanta a ver cómo le hace. Pero lo mismo pasa con los seguros. O sea, creo que hay que también los agregar, seguros ¿no? tienen una fecha de que se termine el seguro también. Yo creo que hay que agregar ahí un párrafo. Dice, en caso de una urgencia, se dará vista al órgano de control íntegro para su evaluación y deslindamiento de responsabilidades. Sí, porque No, y entonces al rato le van a echar toda la barra. No va a alcanzar el órgano de control interno a resolver todo lo que se hizo, no alcanza. A mí me parece que está muy claro. Yo vuelvo a lo mismo. Me parece que está claro como dice el párrafo. Es una convocatoria. Se declara desierta y hay una urgencia, pero previo debe de haber una convocatoria. O sea, puedes volver a hacer, si no hay un método de comprar de urgencia, lo vuelves a convocar. Y ya a lo mejor una tercera vez que si hay que establecer la urgencia, directo. o sea, hay que ver qué urgencia. Por ejemplo, la población demanda insulina, no hay. No, ahí y sí. ahorita, Por eso. Pues sí, Eso sí, salud es pero vamos a excepcionado ponerle- fácil. No tiene ningún problema.
referente a la seguridad y Hacen una salud de convocatoria. la población o algo así, porque urgencia, por ejemplo, en ese caso había Por eso, urgencia, pero aunque no hubo, entiendo esa parte, pues no hubo una convocatoria, entiendo que eso pues, es una falla del organismo, pero ahí hay que poner urgencia. ¿A qué se refiere? O sea, Que pueda estar en riesgo la La vida, que ponga en riesgo la vida, la seguridad social. Pero esos están incluidos en el 102, o sea, ni siquiera es necesario meterlos Sí, aquí. y el 102 podríamos actuar, es decir, dentro del 102 que representa el 41 de la ley federal, podemos poner 20 fracciones para el grado de urgencia. Es decir, si quito la luz es una cosa, si quito el agua, si les quito los alimentos, si les quito la medicina, si les quito con lo que se procuran seguridad. Entonces, van en orden desde la fracción 1 a la 20. ¿verdad? Eso, ponerles que se haya declarado. Sí, o sea, primero es siempre y cuando se haya hecho. Sí, el espíritu es licitar hasta de un lápiz a un cañón, ¿no? Y lo otro será excepciones a la licitación, todas las que se lleven. Bueno, hay dos pautas ahí. Se convoca y si hay una urgencia, que no será una licitación pública, podemos irnos a las selecciones de sitios, pero hay otra forma de adjudicar en ese momento por alguno de las situaciones, directa o por invitación, no necesariamente que lo tengas que convocar. El caso es, si se me declara, son varias partidas, si se me declara decirte una partida de 10,000 pesos, ¿puedes convocar? No, pagar 6,000 no, pesos. es una adjudicación directa que lo cubre Pero perfectamente. ese ya no cubre otro punto. Sí, hacer un principio de economía O también. sea, no tenemos que ir a las excepciones, o sea, por rango o capacidad. No necesariamente. Bueno, lo definimos también Hay partidas que van a quedar dentro del rango de invitación, entonces no tiene caso volver a hacer una licitación. Ahí hubo en algún momento, estuve en una participación que tuvo él llevándonos la ley de adquisiciones. Ahí alguno de los participantes que entiendo utiliza presupuesto federal hablaba de, en función de qué, cómo defino cuál es el monto. El presupuesto de egresos de la federación tiene previsto esa parte con el concepto montos de actuación. Los montos de actuación, en función del volumen de adquisiciones que se tiene y del rango que maneja, le dan montos de actuación para adjudicación directa, para iniciación y para licitación. Entonces, hablando de cuál es el punto en el que doy así, en qué rango estoy de acuerdo a mi volumen de adquisiciones. El problema está en que la federación antes te señalaba al Estado que todo lo de las adquisiciones federales que me llegaban, por ejemplo, a educación y cultura o a salud, las sumaras y nos íbamos a los rangos y nunca tenía licitación pública. Entonces ahí por eso contraveníamos el artículo 33, o sea, la regla general es aplicar la licitación pública. Entonces si aplicamos el monto federal más el estatal, nunca había licitaciones públicas en materia. Okay. Ahí, por y eso ejemplo, está sucediendo en los descentralizados con recursos federales. particularmente en Secretaría de Salud. Puedo decir lo que no está sucediendo porque nos apegamos exactamente a los montos de actuación. Tenemos un presupuesto de 3.400 millones. El volumen de adquisiciones supera los 1.000 millones. El rango es el máximo que marca el anexo 8 del presupuesto de egresos de la federación. Indica que son 400 millones, 400 mil pesos para adjudicación directa. Es un monto menor, pero está marcado en el presupuesto de egresos. 400 mil porque la estatal maneja casi 1 millón de pesos para directo. Entonces, es muy, o sea, podemos utilizar esa definición que ya tiene la federación, nada más tomando análogamente al presupuesto de nosotros. O sea, en qué rango de volumen de adquisiciones te manejas y define montos para eso. ¿Y qué rango es el de invitación a cuando no se lo Es, en federal, hablando, son arriba de 1.500.000. Bueno, vamos a terminar con lo del fallo, que es el artículo 61, y ya vienen las excepciones a la licitación pública, y ahí vienen las actividades ya con detalle. Sí, artículo 61, Carlita, por favor. Los entes públicos podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de distribuir entre 2 o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan establecido en la convocatoria de la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. El ente convocante tomará en cuenta las recomendaciones previstas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica. En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos entre 2 o más proveedores no podrán exceder del margen previsto por la convocante,
en la convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al 10% respecto a la proposición solvente más baja. ¿Qué es lo que está? Sí, ya, sí. Bueno, son las 11 de la mañana. A mí me gustaría que nos lleváramos de tarea. Les voy a hacer dos propuestas. Sí, va a haber examen. Nosotros les enviamos el avance que tenemos ya con todas las anotaciones, todas las propuestas, lo que está pendiente de trabajar. A lo mejor en unas dos últimas sesiones y definir algunas situaciones, nos hacemos llevar a su correo. Son dos propuestas. La primera es llevarnos todo el capítulo 7º de la propuesta que se presentó en el Congreso, que está basada en la federal, y traerlo, hacer el comparativo que tenga que hacer con la que está vigente, y traer ya propuestas muy claras de que esto sí, de que aquello no, y aquí lo podemos discutir para avanzarle. Y poder sacar todo el capítulo 7º el próximo viernes 2 de junio. ¿Es 2, verdad? Sí. Esa sería la tarea. Y luego, el 31 de mayo se termina el periodo ordinario en el Congreso. A partir del 1 de junio, pues tenemos un poquito más de libertad los diputados y diputadas para trabajar. La propuesta es, queremos avanzarle y es si podemos vernos 2 veces a la semana. Yo sé que está difícil para muchos de ustedes, pero si nos vamos ahora sí con este tenor de traer estudiado ya el capítulo y avanzar más rápido, porque nos va a quedar analizar lo del 8% de las empresas, revisar el glosario, algunas cuestiones que se quedaron ahí que todavía quedan. Y ya el martes les comentaba en un inicio, el martes se presenta la propuesta de la ley de obra pública y viene, ya a lo mejor no les va a tocar a muchos de ustedes, pero pues viene otro trabajo fuerte dentro del Congreso, y tenemos también en la Comisión de Obras y Desarrollo Urbano, tenemos pendiente la homologación de la Ley de Desarrollo Urbano, que no se organizó el foro de consulta, y tenemos que hacer también ese trabajo, y pues están aquí algunos de nosotros. Entonces mi propuesta es jueves 2, nos vemos a las 9:15, a ver qué se me ocurre el desayuno, ya no burrito. Hagan sus propuestas. Viernes 2, nos vemos a las 9:15, y el viernes ya decidimos qué días y en qué horario nos podremos ver para avanzar. Nos quedamos en capítulo 7º, las excepciones a la ley. Ahí convendría nada más para aportar y hacer más rápido y más fluido el trabajo. Propongo que se cambie y por qué quiero que se cambie. Traer el ejemplo específico o la situación que permite ir a las unidades compradoras. Bien. ¿Por qué se propone eso? Bien. Bien. Se quedaron Los burritos. Nos quedamos pensando que proponerle desayuno. Sí, propongan. No me avisen con tiempo. Oye, ahí sí se pone a meditar.